Kant, para su ética, no le importaba si vos agarrabas, si tenías una buena acción o tu acción tenía buenas consecuencias. A él le importaba que en tu acción tengas una buena intención. Recordemos las 3 preguntas que hizo Kant al final de la crítica de la razón pura, que es ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer? Y ¿qué debo esperar? Esta es la crítica de la razón práctica, que responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Para poder adentrarnos en la razón práctica, tenemos que retomar algo de la razón pura, que es la sensibilidad, el entendimiento y la razón en sentido estricto. La sensibilidad trabaja con las intuiciones, el entendimiento con los conceptos y la razón en sentido estricto con ideas. Él decía que caíamos en errores cuando intentamos conocer aquello que es incognoscible. Entonces dice que, por ejemplo, al intentar conocer la idea de alma cae en paralogismos, o la idea de Dios encuentra el ideal de la razón. Pero nos vamos a centrar en qué pasa cuando intentamos conocer la idea de mundo. En este momento la razón cae en antinomias, que son cuando dos proposiciones contrariamente opuestas pueden coexistir como verdad. Entonces están las antinomias cosmológicas, que son para Kant 4. Si el mundo tuvo un inicio, si está compuesto por partes simples, qué tipo de causalidad lo rige y si el mundo tiene una causa o creador. Para él lo importante es la tercera, qué tipo de causalidad lo rige. La tesis es que la causalidad, según las leyes de la naturaleza, no es la única de la cual pueden ser derivados todos los fenómenos del mundo. Es necesario para explicarlos admitir una causalidad por libertad. La antítesis es que no hay libertad, sino que todo el mundo acontece solamente según las leyes de la naturaleza. Entonces la tercera tesis afirma la libertad. Esta es una exigencia, no de la ciencia, sino de la moral. Por lo tanto puede pensarse racionalmente que si bien los actos que realizo están causalmente determinados, a la vez pueden ser una expresión de un yo nouménico. Entonces lo importante acá es que Kant postula la libertad para poder ocuparse de la moral, porque sin ella no podría haber ningún tipo de exigencia u obligación moral. Entonces Kant ofrece una fundamentación objetiva, a partir de analizar la constitución de la razón de todo sujeto. Dice que no es posible pensar nada dentro del mundo, si fuera del mismo, que pueda ser tenido por bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. En la buena voluntad no importa lo que produzca, sino el querer es lo único que hace bueno a la acción. Entonces los elementos de la acción son la intención, la acción y la consecuencia. Él se centra en la intención. En contra de muchos, él decía que no es la felicidad la clave de la moralidad. Define la felicidad como la plena satisfacción y el contento con el propio estado, pero no. Dice que la buena voluntad es la indispensable condición que nos hace dignos de ser felices. Entonces el propósito de la razón en su función práctica es producir buena voluntad. Esta voluntad buena es el bien supremo. Y a veces lo que queremos hacer no siempre coincide con lo que la razón nos dice que es lo moralmente correcto. Como somos una voluntad humana, lo que queremos a veces se contradice con lo correcto. Entonces introduce la noción de deber. Frente al conflicto de mis inclinaciones y lo que la razón me dice que es lo correcto, debo hacer primar a la razón. Esta constricción es el deber. Entonces clasifica las acciones en contrarias al deber, conformes al deber y por deber. Las contrarias son moralmente malas. Las conformes son neutras o legales, por así decirlo. Y las por deber son totalmente buenas. El deber significa que una acción es necesaria por respeto a la ley, pero a veces hay situaciones donde no es claro cómo debemos actuar. Entonces Kant dice que las acciones humanas pueden entenderse como respuestas a imperativos que la razón produce. Están los imperativos hipotéticos, que son condicionales, ordenan cierta conducta para obtener un fin determinado. Por ejemplo, si quiero aprobar, entonces tengo que estudiar. Y los categóricos, que son los que prescriben una acción como objetivamente necesaria en sí misma, sin referencia a ningún fin. Dicen que al actuar no debemos convertirnos en excepciones, siendo siempre máximas universales. Una máxima es el principio subjetivo del querer, es el principio por el cual se realiza una acción con intención. Y la ley es el principio objetivo de la acción. Las leyes morales son objetivas y universales, de acuerdo con el cual el sujeto debe comportarse. El imperativo categórico es la formulación lingüística de la ley moral que permite hacerla accesible a la intuición, la cual puede establecerse recurriendo al test de imperativo categórico. Dice que hay dos formulaciones del imperativo: la autonomía y la heteronomía.
La voluntad heterónoma es cuando seguimos mandatos ajenos o cuando la acción es motivada por inclinaciones, deseos o pasiones. Y una voluntad autónoma es cuando la norma que rige su acción proviene de sí misma, de la parte racional. La autonomía y la libertad no es hacer lo que queremos, sino respetar la ley que yo mismo me doy. Pero esa ley es universal y objetiva, todos somos sujetos racionales. Kant plantea por primera vez la autonomía del sujeto como principio básico de la ética universalista. Al igual que en el tratamiento del problema del conocimiento, sostiene el carácter universal de la razón, que permite a Kant ofrecer una fundamentación objetiva de la moral, y esto vale para todo individuo en tanto sea un ser racional. Por acá lo dejo por hoy, espero que les haya gustado. Si dejan un like, un comentario, les agradezco mucho, y si se suscriben para ver más videos, muchísimo más. Nos vemos la próxima y chao chao.